Buenas tardes, como siempre muchísimas gracias por estar ahí. En el día de hoy vamos a continuar con el programa anterior que hacíamos sobre la espalda y sobre la hernia de disco intervertebral. Pues si ustedes recordarán, dábamos una explicación más o menos sencillita de lo que nosotros hasta ahora podíamos conocer en Occidente o por la medicina que todos conocemos, las causas y el porqué de esas hernias discales. Explicábamos pues la clínica que daba, la sintomatología y el tratamiento. Entonces ya decíamos que el tratamiento que todos estábamos acostumbrados pues era a base de analgésico, sintomático era todo, ¿no? Analgésicos para el dolor, antiinflamatorios y luego algunas curas posicionales y sobre todo también muchísimo reposo y ya por último abocaban en la cirugía como último remedio. También les daba mi opinión sobre ese particular. Muy bien, el día de hoy vamos a dar una explicación sobre qué pensamos nosotros y el por qué se produce una hernia discal y vamos a dar importancia capital a que según la localización la etiología va a ser completamente distinta. Entonces, en el día de hoy me he permitido, pues bueno, por supuesto acompañarme de este señor que tanto me ayuda, y luego aquí dos objetos como son pues un maletín, ¿no? Sumamente pequeño donde hay unas agujas, un poquito de moxa y otra cosa, bueno, esto han visto ya bien, ¿no? Y otra cosa muy sencilla que es como un recipiente que tiene una característica en el centro, pues nosotros le llamamos y es una ventosa. Entonces es cosa curiosa que yo cuando aprendí esta técnica es que poníamos todas estas ventosas con la misma presión, digamos así, ¿no? Con la misma presión a lo largo de estos canales de la espalda, de vejiga y intestino, vesícula, etcétera, etcétera. Y nos dábamos cuenta que haciendo estas ventosas la misma presión por distintas zonas de la espalda, pues nos salían unas marcas que eran completamente distintas. Bueno, hacemos presión sobre la piel de estas zonas y hay algunas ventosas que nos darán un color completamente negro, otras ventosas nos darán unas marcas, digamos, un poco más rojizas, y otras más son rosadas e incluso otras con la misma presión pues no va a dar prácticamente ninguna alteración en la coloración de la piel por esa presión misma que hacemos en todas las zonas, ¿no? También es cierto que todas las zonas no son igualmente, no están irrigadas igualmente. También es cierto que los músculos que gobiernan o que anatómicamente hay en la espalda tampoco tienen las mismas características ni son ni el mismo grosor ni la misma fuerza, ¿no? Pero nosotros usamos siempre estas ventosas, amén de que son tratamientos muy válidos, también son unos objetos que, aunque tuviésemos a un paciente mudo que fuese incapaz de hablar con nosotros para decirnos dónde le duele y cómo le duele y más o menos la intensidad, pues haciendo uso de estas ventosas podríamos saber e incluso alguna característica de ese dolor e incluso cómo era esa persona o cómo había llegado a ese extremo de dolencia. De tal manera que ya decíamos en alguna otra ocasión que en este meridiano de vejiga, que venía por toda la espalda, que era doble en ese sentido, o mejor dicho cuádruple, dos canales a la izquierda y otros dos canales a la derecha, y en el centro aquel vaso gobernador, tenía una serie de puntos, y la mejor característica o la cosa más particular es que estos puntos no eran nada más que, bueno, ni más ni menos que chalets de distinta característica que representaban a algún órgano o alguna víscera. En el sentido que dentro de esa carretera de igual característica había puntos distintos que
nos informaban sobre algún órgano o una víscera distinta a esa vejiga, ¿no? Bueno, entonces decíamos que en alguna otra ocasión, en el programa anterior, que una hernia discal era porque un núcleo pulposo salía de su espacio anatómico natural, entonces producía una serie de compresión o irritación de alguna raíz nerviosa y daba pues la característica o la sintomatología distinta, de tal manera que si era por la parte de atrás pues afectaba al ciático, si era por la parte de delante, si era por la parte de atrás, quiero decir, era porque había una afectación del nervio ciático, y si era por la parte de delante pues ya pertenecía al nervio crural, e incluso por la parte lateral pues ya el ciático popliteo externo, etcétera, etcétera. Más o menos al dolor que nos iba dando lo llamamos según el nervio que inervaba la zona por donde teníamos ese dolor. Nosotros, de acuerdo a estos puntos, les he hecho un pequeño esquema que un poco chapuza, ¿no? Que tampoco, pero que creo que con esto va a quedar la cosa más clara. Imaginemos que estos rectángulos son cada una de las vértebras. Aquí está representada la columna lumbar, L1, L2, L3, L4, L5, luego el sacro, ¿no? Con 4 agujeritos a cada lado, ¿no? Entonces, aproximadamente, bueno, esto eran las salidas nerviosas, las raíces nerviosas. Entonces, este canalito que aquí yo les he dibujado con unos puntos, pues esto corresponde al primer canal de ese meridiano de la vejiga. Entonces, para nosotros no significa, bueno, evidentemente, cuando contamos las vértebras, pues contamos lumbar 1, lumbar 2, la 3, la 4 y la 5, ¿no? Y a partir de ahí, pues sacro, etcétera, etcétera. Pero nosotros cada vértebra, cada cuerpo vertebral, ya le damos un nombre concreto, un nombre original, ¿no? Entonces, la vértebra o el cuerpo vertebral de lumbar 1 lo llamamos Sancho Yu, que es asentimiento de triple recalentador, aquel meridiano santo que hablábamos en otros programas. En la vértebra lumbar segunda le llamamos Shin-Yu, que era asentimiento de los riñones. En la lumbar 3 le llamamos Gi-He-Yu, que era asentimiento de la fuerza. En la L4, vértebra lumbar cuarta, le llamamos De-Yang-Yu, que era asentimiento de intestino grueso. Después en L5 le llamamos Quan-Yu, que es asentimiento de intestino delgado. Y después cada uno de estos agujeritos de hueso sacro, de ahí su característica, pues de primero, segundo, tercero, cuarto, pues ya también tenía nombre propio: Sanyo, Chayo, Yunyo y Hayo. Esto significa, bueno, esto sería el esquema que de una forma un poco chapuza les hago yo. Este dibujo ya está sacado, digamos, para explicar lo que es una hernia discal, ¿no? Tenemos aquí dos cuerpos vertebrales. Por la parte más interior transcurre médula, a través de ahí pues sale ya una raíz espinal que va a inervar a una serie de músculos. Entonces, entre dos cuerpos vertebrales teníamos este disco intervertebral, que era como la almohadilla entre los dos cuerpos vertebrales, que ayudaba precisamente a que no notásemos ni la vértebra sufriese de esos traumatismos, de esos movimientos bruscos, etcétera, etcétera, que podrían dañar tanto la vértebra como los anejos que tenía esa raíz nerviosa, o tener un problema de aplastamiento medular o pinzamiento, en fin, lo que fuese, ¿no? Entonces, esa hernia discal era a través de este disco, pues salía de ese espacio anatómico que tiene reservado, de tal manera que al salir por fuera pues ya puede dar esa compresión de esa raíz espinal, que depende mucho del territorio que va a inervar, pues nos va a dar ese umbral doloroso, pues lo va a disminuir de tal manera que, como decíamos antes,
según conocemos hasta ahora, pues si es el nervio crural, pues va a dar esa afectación por la parte posterior del muslo, etcétera, etcétera. Muy bien. Esto era la explicación. Bueno, evidentemente la anatomía es así, eso no cambia ni aquí, ni en Oriente, ni en ninguna parte. Este otro esquema era otro punto de vista de medicina natural.